Un saludo cordial de sus animadores de catequesis, Carlos y Gloria. En el nombre de Jesús y María, iniciamos nuestra catequesis número 31. Jesús también está en mi prójimo. Hoy resumimos el mensaje del tema diciendo que Jesús es el buen samaritano, que ha venido a salvar la humanidad y nos da ejemplo para que nosotros hagamos lo mismo que Él hizo. Debemos ser buenos samaritanos de nuestros hermanos. Santiago, que también se prepara para recibir a Jesús a Eucaristía, nos da inicio con esta linda oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oración para el prójimo. Señor Dios Padre nuestro, te damos gracias y te glorificamos, porque nos has amado tanto en tu Hijo Jesucristo, porque en Él nos has hecho tus hijos adoptivos. Gracias Padre Santo, porque nos has mandado a amarnos unos a otros, y al amarnos te amamos a ti y te reconocemos como Padre. Ayúdanos, Padre de bondad, a amarnos unos a otros, pues solo así manifestamos al mundo que somos tus hijos, y sin duda alguna muchos otros creerán en ti, Dios de bondad y de paz. Bendito sea Señor, fuente de amor entrañable, Dios de la vida y de esperanza, por habernos creado capaces de amar a Dios y a los seres humanos, porque son nuestros prójimos. Amén. Vamos ahora a conocer el objetivo de nuestra catequesis del día de hoy. Y lo primero que vamos a hacer es mirar esta imagen en la que aparece una frase de Santa Teresa de Jesús, que dice que la mejor manera de descubrir si tenemos el amor de Dios es ver si amamos a nuestro prójimo. Desde ya nos vamos acercando entonces a lo que queremos enseñarles. Y entonces necesitamos es descubrir que el amor de Dios es inseparable del amor al prójimo y constituye el eje en torno al cual se desarrolla la vida del cristiano y su comportamiento moral. Si tenemos a Jesús en nuestro corazón, se nos debe notar en la forma como nos relacionamos con los demás. Y ya nos vamos situando, y con estas preguntas en el ver nos vamos a ir ubicando un poco más. Y la pregunta es: ¿qué signos de fraternidad observamos en nuestro entorno social? ¿Somos fraternos? ¿Nos ayudamos? ¿Nos colaboramos? ¿O tenemos dudas, dificultades para hacerlo? Y si hay dificultades, ¿cuáles son esas dificultades que encontramos para ser verdaderamente fraternos? Para poder ser solidarios con nuestros hermanos. ¿Qué sentimientos tenemos al respecto? Y para no irnos hacia nuestras relaciones sociales, pues miremoslo al interior también de nuestra familia. ¿Cómo está tu relación con las personas de tu familia? ¿Será que eres bien fraterno, bien solidario con las personas de tu familia o también tienes dificultades con ellos? Creo que ya nos vamos ubicando entonces para esta lectura bíblica que el animador Adrián nos va a hacer. Entonces dispongamos nuestro corazón para el iluminar. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Parábola del buen samaritano. Un maestro de la ley fue a hablar con Jesús y para ponerlo a prueba le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees? El maestro de la ley contestó: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien. Si haces eso, tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificar su pregunta, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús entonces le contestó: Un hombre iba por el camino de Jerusalén a Jericó, y unos bandidos lo asaltaron y le quitaron hasta la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote
pasaba por el mismo camino, pero al verlo dio un rodeo y siguió adelante. También un levita llegó a aquel lugar, y cuando lo vio, dio un rodeo y siguió adelante. Pero un hombre de Samaria, que viajaba por el mismo camino, al verlo, sintió compasión, se acercó a él, le curó las heridas con aceite y vino, y le puso vendas. Luego lo subió en su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente, el samaritano sacó el equivalente al salario de 2 días, se lo dio al dueño del alojamiento y le dijo: cuida a este hombre, y si gasta usted algo más, yo le pagaré cuando vuelva. Pues bien, ¿cuál de estos 3 te parece que se hizo prójimo del hombre asaltado por los bandidos? El maestro de la ley contestó: el que tuvo compasión de él. Jesús le dijo: pues ve y haz lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a iniciar la enseñanza de este evangelio con la frase que dice el doctor de la ley al responderle a Jesús, cuando dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Con esta enseñanza podemos decir que el Señor nos dice que el amor solamente es completo en la medida que amemos a Dios, pero que ese amor se refleje en nuestra relación con el prójimo. Amando a Dios y amando a los hermanos, realmente tendremos vida y tendremos vida en abundancia. En realidad, en esta parábola Jesús está hablando de sí mismo. Veamos. Aquel hombre que cayó en manos de los ladrones representa a la humanidad entera, caída, herida y despojada de la gracia de Dios por el pecado. Los salteadores del camino son las pasiones desordenadas que nos incitan al mal y todas las artimañas que usa el maligno enemigo para hacernos caer. El sacerdote y el levita que pasaron de largo simbolizan el culto judío y su religiosidad vacía, que fueron incapaces de curar el pecado de la humanidad. El buen samaritano es Jesús mismo, a quien los judíos trataron como enemigo, tanto así que lo condenaron a muerte y lo crucificaron. Él, movido por su infinita misericordia, se acerca hoy a cada hombre y a cada mujer para curar sus heridas. El aceite representa la unción del Espíritu que recibimos en el bautismo, y el vino es evidentemente la sangre de su sacrificio en la cruz. Finalmente, la posada es la iglesia, el lugar donde todos pueden venir a refugiarse, la comunidad que acoge y sana. Las 2 monedas que Él dejó para que nos cuidaran son la palabra y los sacramentos. Y la promesa de volver para pagar el resto es la promesa de su segunda venida, porque el Señor vendrá de nuevo. Este texto evangélico, sin duda alguna, nos remite a las obras de misericordia corporales y espirituales. Aprovechemos para repasarlas. Esta hermosa parábola nos hace meditar acerca de nuestro compromiso misionero y solidario con los más necesitados. Aquellos que no solo padecen de hambre física, sino también espiritual, del enfermo, de aquel privado de la libertad, del que está sin trabajo, el que necesita un consejo, el que se siente solo y desamparado, es decir, de todos nuestros hermanos que sufren por alguna causa. Es ahí donde entendemos que todos, absolutamente todos, debemos ayudarnos mutuamente. Y concluimos que Dios quiere que seamos buenos hermanos, compasivos, bondadosos, colaboradores
y respetuosos de las carencias y problemas de nuestros hermanos. Nosotros, los cristianos católicos, debemos ser y reemplazar las manos de Cristo para auxiliar a quien lo necesite y devolverle su dignidad, sin preocuparnos de gastar nuestro tiempo y hasta dinero en alguien que requiere de nuestra ayuda. No olvidemos que Dios devuelve el 100 por 1 cuando nosotros damos con amor, desinterés, somos incondicionales y entregamos hasta lo que no tenemos. Y ahí viene la promesa de Jesús: lo que gastas de más te lo pagaré cuando vuelva, como dice este evangelio. Esta parábola del buen samaritano no deja dudas de lo que Jesús espera de nosotros, y no podemos ser indiferentes y pasar de largo ante el sufrimiento del prójimo. En nuestro mundo es difícil construir la fraternidad porque cada quien busca su propio interés. A muchos de nuestros hermanos lo único que les interesa es vivir en la zona de confort, donde reinan el placer, el poder y el poseer. A diario vemos las injusticias que se cometen en el mundo entero, pero cada uno puede aportar un poco a mejorar estas situaciones desde su mismo entorno familiar, grupo de trabajo o amistades. El proyecto de Dios Padre para sus hijos es un mundo en el amor, la paz, la justicia, la solidaridad, la fraternidad. Al final de la parábola, Jesús nos pide que continuemos con la misión diciendo: anda y haz tú lo mismo. Iniciamos esta parte final de nuestra catequesis de la guía número 31 observando esta imagen que muestra entonces la enseñanza de la misericordia, la fraternidad y la hermandad que tenemos que tener con nuestro prójimo, que es nuestro próximo, aquel que está cerca a nosotros. Y miremos ahora las enseñanzas de Santiago en el capítulo 2, versículo 14, cuando nos dice: ¿de qué sirve a uno decir que tiene fe si sus hechos, sus obras no lo demuestran? Y nos lo reafirma con un regaño también en el versículo 20, donde nos dice: no seas tonto y reconoce que si la fe que uno tiene no va acompañada de hechos, de obras, es una fe inútil. Vamos entonces a hablar ahorita de la tarea que tenemos para escribir en la hojita de mi compromiso. De nuevo volvemos al Catecismo de la Iglesia Católica y en esta vez les pedimos que escriban el primer párrafo del numeral 2447. Y ya finalizando, en el actuar, hagámonos una pregunta para que nos desencasillemos y ya no solamente pensemos en nuestra familia, y preguntemos: ¿qué podemos hacer como familia para promover la unión y la fraternidad de nuestro vecindario? Y una reflexión final para decir que el amor al prójimo es la prueba fundamental de nuestra fe. Terminemos ahora con nuestra oración final. Señor Jesús, te damos gracias porque te has quedado con nosotros en nuestra catequesis y en nuestro corazón. En este ratico que hemos estado contigo, Señor, nos has tocado de nuevo el corazón y nos muestras el camino de la vida plena, de la vida en abundancia, de una vida en la que cuando decimos que tenemos fe y que amamos al Señor, lo debemos demostrar en la forma como nos relacionamos con nuestros hermanos. Señor, que esta enseñanza se quede en nuestro corazón y de verdaderos frutos, que transforme nuestra vida, la vida de nuestra familia y de todas aquellas personas que se relacionan con nosotros. Amén. Que el Señor nos acompañe hoy y siempre. Nos vemos en nuestro próximo encuentro. Hasta pronto, hermanitos.